Gloria a Dios, qué privilegio. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Pueden tomar sus asientos. Antes de iniciar el mensaje de la palabra de Dios, quiero saludarles a todos los consiervos, a todos los pastores. Hay obreros, no solamente aquí en el altar, sino también en las bancas, que han venido a participar de esta convención. Bueno, un abrazo para todos desde aquí. Se ven todos tan lindos, tan bonitos, y así los ve Dios también. Quiero también saludar a los que nos están viendo a través de las redes sociales, saludar a nuestro amado pastor José Muñoz, que probablemente también esté conectado. A él le gusta seguir también estos eventos. Él ama la obra misionera, él ama la obra de Dios junto con su esposa. Y a todos aquellos también que nos acompañan en diferentes lugares. Amén. Hermanos, yo los miraba a ustedes y yo digo, ¿cuántas personas hay aquí que el Señor las está necesitando? El Señor miró en un momento la multitud y le dijo a los discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y aquí están los obreros, aquí están las obreras. Y hoy voy a hablar de el tema, el llamamiento, la dirección y la convicción, porque es algo que está encadenado, son principios elementales. Y Dios está llamando, pero a diferentes tareas, porque la primera experiencia que yo me llevé en esta iglesia, que me llamó poderosamente la atención cuando recién la habían inaugurado, esto hace más de 30 años. Tú no eras nacido, hijo, tú no eras nacido. Tú no eras nacido, sí, es cierto. Por eso él se aterró. Y un hermano habló con el pastor y bueno, y Dios le dio ese privilegio. Y él dijo, el piso de esta iglesia lo quiero brillar yo. Dios me llamó a esa tarea. Y uno dice, bueno, quizás es una tarea que no es tan importante, pero es importante. Que la iglesia esté higiénica, que esté prolija, que esté cuidada. Pero aún para eso se necesita un llamado. Cuando no hay un llamado, cuando no hay una convicción, a veces las cosas se hacen por obligación, no se hacen de buena gana y uno tiene que correr detrás de las personas. Pero cuando la persona tiene esa convicción y él dijo, pastor, el piso lo brillo yo. Y yo, pero qué bueno, porque quiere decir que Dios está tocando corazones de personas, a unos para una cosa, a otros para otro, a otros para la escuela dominical, a otros para el liderazgo de jóvenes. El que comenzó en liderazgo de jóvenes, luego Dios lo lleva a pastorear, porque así se comienza, ¿verdad? Primero siendo fieles en lo poco, y dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hay muchas necesidades en la obra. Por eso digo que acá hay muchas personas que pueden ser útiles, no importa ni siquiera la edad. Porque aún, dice la Biblia, aún en la vejez fructificarán, dice la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor. En otro culto les voy a dar el nombre de la persona que Dios tocó. Hoy no. Estuve a punto de decirlo, porque hasta me recuerdo el nombre. Vamos a abrir en Hechos capítulo 16. Si alguno quedó con la intriga, ¿quién será ese hermano que tenía que Dios puso en su corazón el deseo de brillar el piso? Bueno, ustedes tienen una palabra que usan aquí para cuando algo es bueno. Ustedes tienen un nombre, cuando algo es bueno. ¿No? Y ustedes dicen, chévere, ¿vieron? Esto es chévere. Pero yo no estoy mencionando ningún nombre, Hechos capítulo 16, vamos a comenzar a leer desde el versículo 23. Después de haberles azotado mucho,
les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta es una pregunta muy importante. Él hizo la pregunta correcta, que apuntaba a su necesidad. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias porque tu presencia es una realidad en este lugar. Porque desde el principio del culto, Señor, tú estás aquí para respaldar, Señor, para bendecir, para sanar, para fortalecer, para renovar. Dame, Señor, la gracia, la sabiduría, la autoridad necesaria para exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan el tema que vamos a hablar? Llamamiento, dirección y convicción. Son cosas importantes que tienen que estar siempre entrelazadas. Lo vamos a ver y vamos a ver el porqué de estos tres elementos básicos, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias que vivieron Pablo y Silas. Claro, nosotros conocemos el final del relato, pero Pablo y Silas, cuando fueron azotados y fueron echados en la cárcel, en ese calabozo húmedo, y les pusieron los pies en el cepo, llenos de azotes, llenos de heridas, si esos hombres de Dios no hubieran tenido primero el llamado, la dirección de Dios, de saber que estaban ahí porque no era por capricho, no era por una emoción, estaban ahí porque por alguna razón Dios lo permitió, no tuvieran esa convicción, hubieran claudicado. Entonces, eso es importante, que esos elementos estén presentes en nuestra vida, porque quizás nosotros no estemos en un calabozo, pero quizás nos encontremos en otras circunstancias, y ahí va a ser muy importante tener en nuestras vidas ese llamado, esa dirección y esa convicción. Pero antes de entrar de lleno al tema de todo lo que sucedió en esa cárcel, vamos a contextualizar esto. Dios llamó al apóstol Pablo, obviamente, y ya Dios le había hablado de que él iba a llevar el mensaje a los gentiles, a todas aquellas personas fuera de los contornos de Palestina que no conocieran a Cristo. Era un llamado específico de parte de Dios. Y él salió con Bernabé, después lo vemos con Silas, pero en este lugar donde están proclamando la palabra de Dios, ya Dios les está abriendo puertas en otro lugar que vamos a mencionar, porque en este mismo capítulo, en el capítulo 16, y antes que sucediera esto en Filipos, ellos estaban en una incertidumbre, porque uno quiere servir a Dios, pero uno quiere saber dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? Uno quiere dar pasos certeros.
Me imagino que cuando Pablo quiso entrar a Bitinia, porque se mencionan por lo menos 2 ciudades aquí, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y seguramente surgió en ellos la inquietud, bueno, nosotros salimos, pero necesitamos dirección y queremos entrar a una ciudad, pero no tenemos la convicción de que sea en esa ciudad. Pero Dios tiene que hacer algo. Y hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección. Y Dios la va a dar. Y darnos esa convicción cuando uno realmente la anhela, cuando uno quiere servir a Dios de todo corazón. Pero, hermanos, para todas las áreas, no tiene por qué ser para un apostolado, para un misionero, para hacer una tarea más relevante. Aún para esas pequeñas tareas, como hoy mencionamos a ese hermano, que Dios le puso en su corazón esa convicción de que él tenía que brillar el piso. Y mire que es difícil, hoy en día uno no encuentra personas que se quieran comprometer. Yo veo a los pastores acá y si yo les pregunto, no los quiero poner en un aprieto, si ellos encuentran con facilidad personas que quieran limpiar la iglesia, que quieran trabajar en la iglesia, en el trabajo manual, ayudar a refaccionar, a pintar, no creo que les sobren personas. No creo, ¿no? Y qué importante es cuando la persona siente, porque lo hace de corazón, porque lo hace bien. Amén. Porque no hay necesidad de andar detrás de él. ¿Recuerdas que dijiste hace 2 meses, te estamos esperando y me dijiste el lunes, y así me vas llevando el lunes, pero no sé de qué año? Gloria al nombre del Señor. Y ahí, estando en esa incertidumbre, ¿verdad? Porque ellos querían servir a Dios, en la noche se le muestra a Pablo una visión y él ve un varón macedonio, se ve que la persona con los rasgos, ¿verdad? Los rasgos físicos de un varón macedonio, que estaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Había necesidad. Y ahí Pablo entendió que esa visión era de parte de Dios para mostrarles el lugar donde ellos iban a hacer una labor efectiva y donde Dios los quería. Y qué importante fue eso, porque ahí ellos salieron renovados, seguros y entendieron el por qué no debían entrar a Bitinia, no sentían esa convicción en ese momento, porque después vino Pedro, y sí, Pedro entró a Bitinia, no es que Dios no amara a Bitinia. Entonces, hermanos, ellos continuaron trabajando ya con gozo, y ese varón macedonio representa la puerta abierta a Europa. Es la puerta abierta a Europa. Hermanos, quiero decirles a ustedes, especialmente a los hermanos de Puerto Rico y también de República Dominicana, hermanos, ustedes de República Dominicana y de Puerto Rico han entrado a Europa, están llevando la palabra y hoy más que nunca ese varón macedonio está pidiendo auxilio, socorro, porque ese continente cada vez tiene una necesidad más urgente de que se proclame la palabra de Dios. O sea que esa puerta que se abrió para ir a Europa sigue abierta hasta el día de hoy. Y allí hay hermanos dominicanos, hay hermanos peruanos, hay hermanos puertorriqueños, hay hermanos uruguayos también sirviendo a Dios en Europa, porque Dios abrió una puerta. Fueron con la convicción, fueron con primeramente el llamado, fueron con la dirección y la convicción. Y vamos a ver qué importante que es la convicción. Cuando ellos llegan a Filipos, bueno, las cosas, comenzaron a marchar, comenzaron a proclamar la palabra, pero se generó un problema sorpresivo, un problema que si ellos no tuvieran ese llamado, esa dirección y esa convicción, ellos hubieran colapsado espiritualmente y emocionalmente, porque se armó un tumulto. El enemigo les levantó una oposición tremenda debido a un incidente que hubo con una chica que tenía un espíritu que le daba ganancia a los amos, y Pablo reprendió el espíritu inmundo de adivinación. Esa chica quedó liberta, pero los amos quedaron furiosos porque ellos hacían mercadería con esa idolatría.
Siempre detrás de la idolatría, detrás de todo eso, está el dinero. Y hermanos, a ellos los apresaron, los azotaron y los metieron en el calabozo, quizás en el más húmedo, en el más oscuro, en el más antihigiénico. Imagínense, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Hoy en día se quejan y piden a los derechos humanos cuando en una cárcel hay problemas, pero antes no había recreo, antes no tenían la comida en hora, eran esas cárceles, uno no tenía derecho a nada. Y esos hombres estaban ensangrentados. Imagínense, fueron azotados. Y los meten con los pies en el cepo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas no hubieran obtenido esa dirección, no hubieran tenido esa convicción, ese llamado? Comenzarían ahí a quejarse. Yo he visto a personas que me han dicho a mí que querían servir en la obra, que querían salir y poco menos que me apretan el cuello, pero después cuando estaban en el campo misionero, me tiraron acá y acá me dejaron y yo pasé, pero es obvio, hermano, uno no puede estar en todos lados, ni puede estar continuamente brindando apoyo. Pero el apóstol Pablo sabía que no lo llamó un hombre, que no lo llamó una denominación, sabía que lo llamó Dios. Y él sabía que en el momento del apremio, en el momento de la crisis, él tenía un Dios a quien clamar. ¿Saben qué? Mi esposa me cuenta que cuando ella salió de misionera, salió de esta iglesia, el pastor Muñoz habló con ella y entre los consejos que le dio, le dijo: Anita, cuando tú tengas una necesidad, no le pidas a tu papá, porque tu papá tiene los recursos para ayudarte, pero aprende a depender de Dios, porque es Dios el que te llevó al Uruguay y es Dios el que te va a sostener. Y hermanos, como contó hoy la hermana Laura, ¿verdad? Esas cosas inexplicables que llegó a la casa de ella, alguien que era dueño de le llaman almacén, colmados en otros lados, y le llevó todas esas cosas, es porque Dios se está glorificando y nuestra fe se está acrecentando al ver la mano de Dios. Y allí estaban ellos en una situación que, si la vemos humanamente, es contradictoria. Y si uno espiritualmente no está preparado y no tiene la convicción, comienza a decir, a preguntarse muchas cosas. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? Y no enviaron a nadie desde Jerusalén para que haga los trámites, para que nos envíe un abogado desde Jerusalén. Hermanos, ellos sabían que Dios los llamó. Dios los llamó y sabían a quién tenían que clamar. Y dice la Escritura que ellos hicieron algo. A pesar de que estaban ensangrentados, que estaban heridos, que tenían dolor. Miren, hermano, en aquella época no había acetaminofén, no había paracetamol, no había Tilenol, no habían gacetas. Gloria a Dios, en aquel momento era orar. Y comenzaron no solamente a orar, sino que comenzaron a cantar. Así que acá hay dos elementos en la persona que tiene convicción y que tiene dirección de Dios. Cuando viene el momento de la prueba, sabe que el recurso es orar y alabar. Orar y alabar. Gloria al nombre del Señor. Y comenzaron a orar, a alabar, a orar, a alabar. Pero no así despacito. Solo Dios hace al hombre feliz. No, comenzaron a cantar fuerte. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Y ahí comenzaron a cantar: Cristo rompe las cadenas. Coros de aquella época, himnos de aquella época. Pero dice la Escritura que los presos los escuchaban. Quiere decir que los azotes no surtieron efecto, porque esos hombres estaban llenos de la gloria de Dios. No solamente azotes,
los intimidaron, estaban amenazados, estaban en ese calabozo, ¿verdad? Que también era de alguna manera desagradable, me imagino que hasta con malos olores. Y uno que a veces, nosotros que nos movemos en avión, ahora los aviones nos hacen cada vez más finos, más largos y con menos baños. Y uno está así para... Ahora yo digo, ¿cómo haría Pablo y Silas? Porque con los pies en el cepo y el carcelero no era de buen humor como para decirle quiero ir al baño. Si es que había. Y hacían la obra de Dios, hermano. Y esos hombres nos dejaron el fundamento, nos dejaron el ejemplo en las páginas de la Biblia. No estaban allí quejándose, ay, qué horrible, qué tremendo, esto apesta, esto es horrible, horrible. Si yo hubiera sabido, si lo sé, no vengo. Hermano, ellos estaban allí y tenían la convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que por alguna razón Dios permitió que estuvieran allí. Porque, hermanos, les voy a decir algo que tenemos que tener muy en claro. No existen las casualidades para los hijos de Dios. A veces estamos en algún lugar. Yo he conocido a estas personas que decían, yo le pedí a Dios nunca llegar a un hospital. Que Dios me lleve, pero Dios permitió que estuvieran en un hospital. Conozco a uno que estuvo un mes internado. ¿Y sabe lo que sucedió? Se evangelizó toda la sala, ayudaba a los médicos, terminó ayudando a los médicos y ayudando a aquellos pacientes que no tenían familiares. Si lo dejan un mes más, se convierte en hospital. Gloria a Dios. Porque, hermano, Dios tenía un propósito. Por eso, cuando la persona tiene ese fuego, tiene ese anhelo, tiene ese deseo, sabe que Dios lo llamó. Allí donde está es luz. Entonces comienzan a orar, a alabar. Hermano, cuando estés en ese calabozo, comienza a orar y a alabar. Porque Dios te ha levantado, porque Dios te ha escogido. No hay nadie que diga, yo soy tan pequeño, tan insignificante, quizás Dios no me tiene en cuenta, que yo no soy útil para nada. No, todos los que están aquí, aún el hermanito más nuevo, todos pueden ser útiles en algo y Dios los ha llamado. Gloria a Dios. Y cuando ellos comienzan a orar, comienzan a suceder algunos milagros, pero milagros extraños, porque no son los milagros de sanidad, no, unos milagros fuera de lo común. Pero antes de eso nos podríamos preguntar, ¿y qué hubiera hecho yo si estuviera ahí? Bueno, si yo hubiera estado ahí y no estuviera seguro del llamado, estaría orando, como Pablo. Pero ¿sabe cómo estaría orando? Señor, sácame lo antes posible de acá. Lo antes posible. Sácame de este lugar. Yo soy un hijo del rey. Sácame de este calabozo, Señor. Llévame al condado Plaza, Señor. Llévame al San Juan, Señor. Oh, Señor, mi tiempo terminó. Llévame al reino de los cielos. ¿Verdad? En nuestra debilidad. Pero ellos no estaban clamando de que Dios los sacara. Estaban ahí y sabían que Dios iba a hacer algo. Dios iba a hacer algo. Y hermanos, siempre tenemos que tener esa expectativa de que Dios nos llamó porque Dios va a hacer algo a través de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y de pronto, hermanos, dice que comienzan a sentir un temblor, un terremoto. Lo más extraño es que el terremoto fue solamente en el edificio de la cárcel. Ni el vecino al lado no sintieron nada. Eso fue en la cárcel. Pero el terremoto fue de tal magnitud que estaban aterrados. Todos.
Así que eso fue un milagro que Dios hizo temblar esa cárcel. Y dice, hermano, que después de ese terremoto, las puertas se abren solas. Se comienzan a abrir las puertas. Fíjense ahí, los presos se podían haber escapado, pero Dios no lo permitió. Porque Dios tenía un propósito. Nadie se fue. Además habían escuchado los cánticos de Pablo y Silas y Dios estuvo tratando, los escucharon orar, los escucharon alabar y Dios estaba haciendo algo grande y las cadenas se sueltan. Y los presos dirían, pero acá está sucediendo algo. Porque en vez de quedar atrapados en el terremoto, entre el escombro, no, esto tembló, pero se me cayeron las cadenas. Hermanos, eso tiene un significado. El Señor rompe las cadenas. Las cadenas de la adicción, las cadenas del tabaco, las cadenas del alcoholismo. Gloria al nombre del Señor. Todo tipo de atadura se rompe cuando Dios comienza a orar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Pero los presos no se escaparon. Saben, yo he hablado con personas que han estado presos por años y me han dicho, ¿sabe cuál es el pensamiento que tiene el preso? Hay 2 o 3 cosas que tienen en la mente. Primero, vengarse de la persona que los envió a la cárcel. Ellos quieren venganza. Y en segundo lugar, están continuamente pensando en cuál es la forma de escaparse, de salir de ese lugar. Y estos aquí quedaron como petrificados y no se atrevió ninguno a moverse de ese lugar porque ahí estaban los 2 siervos de Dios, llamados por Dios, que vieron al varón macedonio, que Dios les dio testimonio de que predicaran en ese lugar y Dios los estaba respaldando. La cárcel no fue algo accidental. La cárcel fue algo que Dios usó como medio para la conversión de varias personas. Y hermanos, el problema es que el carcelero, cuando ve o nota que las puertas estaban abiertas, que las cadenas se habían soltado, el hombre se quiso matar. Les voy a decir por qué se quiso matar. Porque había una ley en el Imperio Romano, especialmente, es una ley militar, que si una persona, un soldado, estaba custodiando un preso y ese preso se le escapaba, él tenía que pagar con su propia vida. Eso era una ley. Y el carcelero dijo, antes de que me vaya a saber de qué manera me quieran matar, me mato yo mismo. Lo que me está sucediendo es terrible. Pero acá vemos los dones en acción. Y quiero decirle, hermanos, que Dios tiene para ti también dones, porque los dones son para la iglesia. Y el Espíritu Santo reparte dones. Y el apóstol Pablo, que estaba ya en el último calabozo, y esa cárcel que estaba a oscuras, porque dice que el carcelero pidiendo luz. Obviamente algunos pueden pensar, bueno, estaba pidiendo luz espiritual, pero quizás también estaba pidiendo algo donde él poder observar, ver. ¿Cómo se enteró el apóstol Pablo de que el carcelero se quería matar? Porque él le dice que no se quite la vida. No te hagas ningún mal, estamos todos aquí. No te hagas ningún daño. Le habló con autoridad desde allá. Y el carcelero le dice, ¿y cómo sabe que me voy a matar? Si yo estoy acá en otro lado. Pero Dios le dio a su siervo el discernimiento espiritual, el don de ciencia, de conocimiento, porque Dios quería hacer una obra grande en ese lugar. Y cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño, el carcelero que sabía que ellos eran creyentes, que estaban proclamando a Cristo, sabía, dijo, esto no es simplemente, esto no es una religión,
esto es algo tremendo, yo nunca vi temblar la cárcel, no vi que se abrieran solas las puertas, los presos están ahí todos parados, nadie se mueve, esto es algo que yo no lo vi jamás en mi vida, esto es algo sobrenatural. Hermanos, nosotros nos movemos en lo sobrenatural. Y cuando usted está predicando la palabra, no tenga temor porque cosas sobrenaturales están ocurriendo. Aunque nosotros no sabemos, pero Dios está haciendo cosas tremendas. Y así como hizo temblar la cárcel, hace temblar a las personas. Cuando usted está proclamando la palabra de Dios, no tema. Y aquí aparece el conocimiento sobrenatural del apóstol Pablo, el don de discernimiento. Y la pregunta que le hace el carcelero cuando llegó corriendo y se tiró a los pies. Y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le podía haber preguntado muchas otras cosas más, pero él fue a lo importante porque Dios tocó su vida. Y seguramente estaban en esa cárcel para que ese hombre fuera salvo. Porque Dios nos lleva por senderos misteriosos, no sabemos. Mira, hermano, mi esposa tiene muchos testimonios en los aviones. Pues yo siempre me molestaba un poco porque le digo, Anita, tú te sentás acá conmigo y de pronto aparecía 4 asientos más adelante. Y le digo, Anita, ¿dónde estabas? Estaba llevando un alma a los pies de Cristo. Después en otro se reconcilió una señora y era creyente y estaba apartada y así cosas tremendas. Hermano, en todo lugar hay necesidad. En un aeropuerto, en un avión, en un supermercado. Allí hay gente con necesidad, por eso uno tiene que estar proclamando la palabra para que las cadenas se rompan en cualquier lugar. Porque hay necesidad. Y ese hombre se postra delante de ellos y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje cristocéntrico. Cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente vas a ser salvo tú, esto va a bendecir toda tu casa. Y el hombre se entrega a Cristo. Eso fue algo tremendo, hermano. Se entrega a Cristo. Y no solamente que se entrega a Cristo, sino que lo lleva y les dice, quiero hacer algo con ustedes, los voy a llevar a casa. Pero antes de invitarlos, porque ustedes están sin comer, están sin nada, yo quiero lavarle las heridas. Imagínense, probablemente él mismo mandó a azotarlos o él mismo los azotó y ahora él mismo les está lavando las heridas, les está trayendo calma. ¿Quién lo iba a decir? Ese milagro tan extraordinario, ese hombre, ustedes saben que los carceleros son de mal humor, son personas de un trato muy hosco, son personas que tienen que tratar con presos, no andan con esa caballerosidad. Por favor, apóstol Pablo, ¿podría pasar al cepo? No fue así, fue a los empujones, los azotaron y los empujones para adentro. Pero ahora era otro hombre, un hombre con el cual Dios ya había tratado y ahora ya no estaba con ese carácter, con ese mal humor, sino que ya era un hombre quebrantado y que lo llevó a la casa y comenzó a lavarle las heridas. El mismo hombre que les había hecho daño. Por eso, hermano, uno no sabe lo que Dios puede hacer a veces con el peor vecino, con el peor jefe que podemos tener, o a veces uno se queja, ay, el jefe que tengo, el vecino que tengo, el compañero que tengo, ay, me ha hecho la vida imposible. A ese Dios lo va a salvar. Lo va a salvar, sí, a ese Dios lo va a salvar si tú te lo propones y te lo vas a ganar para Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y allí lava las heridas, los invita a su casa, se bautizan. Ahora, obviamente que hoy en día uno dice, ¿y por qué hoy en día se demora más tiempo o se toma más tiempo? Porque en aquella época, hermanos, empezando que la gente ya tenía en la parte espiritual, especialmente el judío, aunque este hombre no era judío, pero ellos ya un poquito tomaban con más seriedad. Y nadie se convertía en aquella época simplemente pasando adelante. Antes, cuando se convertían, sabían que hasta arriesgaban sus vidas para convertirse. Así que los bautizan, se convierte toda la familia y ahí sucede algo. Porque en el capítulo anterior
hay una Lidia. Y saben que hay comentaristas que dicen que esta primera iglesia, una de las primeras iglesias de Europa, se constituyó con Lidia y con la familia del carcelero, vaya a saber cuántos hijos tenía, y ahí comienza a quedar establecida la primer iglesia. Y de ahí siguieron, hermanos, gloria al Señor. No dijo el apóstol Pablo, vamos a tomarnos un año sabático por las heridas, gloria a Dios, y después seguimos, porque es fuerte esto. No, el apóstol Pablo y Silas siguieron, y las heridas seguramente le cicatrizaron a las 24 horas, porque Dios tiene el poder de sanar, gloria al nombre del Señor, de hacer cosas tremendas. Pero ¿saben dónde está la clave? Porque si uno no está seguro de lo que va a hacer, o sea, si no hay una convicción, uno retrocede, uno se queja, uno culpabiliza a la misión, pero cuando uno sabe que Dios lo llamó, sabe a quién clamar, que es importante saber que Dios me llamó. Y cuando ese hermano dijo, yo vengo a brillar el piso, no lo venía a brillar para el pastor, lo venía a brillar para Cristo. Y hermano, y los que trabajan en las guaguas llevando a los hermanos no lo están haciendo para el pastor, ni para la pastora, lo están haciendo para Cristo. Y del Señor recibirán recompensa. Y eso también es un servicio. Y eso también es un llamado. Y eso es algo que también Dios pone como convicción en el corazón. Y en la iglesia hay hermanos trabajando en todas las áreas, hay diáconos. Fíjese que aún para atender a las viudas se nombraron 7 diáconos que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense en 7 diáconos, porque los otros que estaban antes se ve que las atendían a las ancianitas, a los porrazos. Vamos, que se me va la hora, Otra vez se volcó la comida. ¿Pero qué tiene en la cabeza usted? Tengo que venir a soportarle sus impertinencias. Que venga su hijo, que venga. Porque así cuando uno no tiene la gracia de Dios, el llamado de Dios, maltrata a las personas. Pero después cuando llegó Esteban, porque Esteban comenzó sirviendo a las mesas. Yo no me imagino a ese Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les daba la comida en la boca? A esas ancianitas estaban que les brillaban los ojos. Le daba la comida en la boca. Déjeme que yo les sirvo. ¿Quiere que le haga un purecito? Y las ancianitas se miraban, pero esto es un cambio, claro que es un cambio, porque fue Esteban y otros llenos del Espíritu Santo, había un llamado, cuando hay un llamado las cosas se hacen bien, cuando hay un llamado las cosas se hacen con gozo, cuando hay un llamado no se maltrata al rebaño, gloria al nombre del Señor, aleluya, y qué importante es tener ese llamado, esa dirección espiritual y esa convicción. Y aquí hay personas en esta noche que quieren servir a Dios, pero todavía quieren ver ese varón macedonio. Bueno, yo quiero servir a Dios, pero estoy como detenida. Quizás no sea una visión de un varón macedonio, pero de alguna manera, alguna señal, porque Dios se manifiesta. No solamente a Pablo se le revelaba, se le revela a todos sus hijos. Dios se sigue revelando hoy en día. Dios hoy en día sigue dando dirección espiritual. Dios hoy en día sigue dando convicción en el corazón. Y aquí hay hermanos que dicen, yo quiero servir, pero en realidad no sé exactamente cuál es mi lugar. Y en esta noche vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y vamos a invitar a aquellos que quieren servir a Dios y que tienen el anhelo y que están dispuestos, y vamos a orar para que Dios les muestre, porque Dios se sigue revelando. Quizás Dios lo haga aquí en esta noche, quizás Dios lo haga de camino a su casa en el carro, quizás lo haga en esta noche cuando usted se arrodille junto a su cama. De alguna manera Dios le va a hablar. Así que venga hasta aquí adelante, que los pastores vamos a estar orando e invitamos que pasen hasta aquí. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Si hay algún alma que como el carcelero todavía no ha aceptado a Cristo y quiere entregarse al Señor en esta noche, acérquese, levante su mano y acérquese al Señor.
Dígale, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mira, recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo tú, y el Señor va a bendecir toda tu casa. Hermanos, yo creo que hay más personas aquí que Dios está llamando, porque se necesitan colaboradores, se necesitan obreros, personas dispuestas a servir, personas que en esta noche se quieran comprometer. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor. Qué hermoso este himno, yo me rindo a Él, qué hermoso, porque en esta noche nos vamos a rendir al Señor. Sería lindo que alguien lo cantara mientras oramos. ¿Quién se anima a cantarlo en baja? ¿Quién lo estaba cantando? Esa voz tan linda. Yo escuché, aquí tenemos la voz. Hermano Castillo con el otro micrófono lo guía despacito mientras nosotros vamos a orar por estas almas. Si hay alguien más, no se quede en el banco. No se sienta excluido. Porque Dios llama, Dios dirige y Dios pone la convicción en el corazón. Gloria a Dios. Joven, ponte en las manos del Señor. Jovencita, tu vida es útil en las manos del Señor. ¿Quieres dirección? ¿Quieres que Dios te hable? Esta es la noche. Este es el momento. Señor, te alabamos, te glorificamos. Que tu presencia sea una realidad en este lugar, Señor. Necesitamos tu dirección, necesitamos, Señor, que tú nos marques el camino. Señor, estamos caminando, pero queremos caminar en pos de ti. Saber cuál es la ruta, Señor. Creemos, Señor, que tú te sigues revelando, que tú te sigues manifestando. Señor, que en esta noche tú puedas darle claridad a tus siervos y a tus siervas que están aquí en el altar. Que han pasado hasta aquí delante, Señor. Que algunos ya han sido tocados, que algunos ya tú habías tratado con ellos y en esta noche tú los estás volviendo a llamar para que se pongan en tus manos. Señor, bendícelos. 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 Bendícelos, Señor. Que descienda tu gloria en este lugar, Señor. Que podamos ver ese varón macedonio con las manos alzadas, diciendo: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Hay almas, hermanos, pidiendo auxilio espiritual. Hay almas pidiendo auxilio. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No podemos seguir siendo indiferentes. Esta es la noche. Esta es la noche. Esta es la noche. Esta es la noche. Gloria al Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Alabanza al Dios de la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del que vive para siempre, aleluya. Si hay algún alma también que quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano, aleluya. Gloria al Señor y pase aquí al altar, alabado sea el Señor. Ríndele también tu vida completa a Cristo, alabado Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive para siempre, aleluya. Gracias, Señor. Yo me entrego. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Dios, hermano? Maravillosa la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y esta fiesta sigue mañana. ¿Cuántos lo adoran, hermano? Gloria al Señor. Aleluya. Quisiera recordarle a los hermanos que la iglesia local, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Al final del culto abajo, gloria al Señor, tiene un bazar donde